Normalmente solemos asociar a las grandes ciudades con equipos exitosos: Madrid, Barcelona, Milán, Londres, París, pero, pero, de vez en cuando hay gratas sorpresas que las ciudades pequeñas nos dan en el fútbol. Y hoy vamos con un video en honor a la hazaña del Villarreal en esta Champions League. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! Hola campeonas y campeones de Dojo Deportes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que precisamente era el que ya les había anunciado desde la semana pasada. Yo creo que al día de hoy pensar en lo que pasó en Múnich en la semana pasada, en la gesta heroica del Villarreal, en cómo la verdad lo que ha hecho Unai Emery con el submarino marino, lo dije al revés, con el submarino amarillo, esta temporada es algo de verdad para la historia. Estamos hablando nada más y nada menos de igualar el hito más grande en la historia del Villarreal. Así de sencillo, de llegar al menos en la parte europea en Champions, de llegar a las semifinales. Y creo que solo de pensar en el gol de Samu Chukwueze, creo que todos todavía se nos pinta un poco la sonrisa y nos ilusiona. Y pues bueno, yo creo, obviamente, al menos de que seas del Bayern. Y pues bueno, este Villarreal ya se instaló en las semifinales y le tocará enfrentarse a Liverpool. Pero yo creo que después de haber eliminado a la Juventus, que venía con el refuerzo de Dusan Vlahovic y que parecía que al menos Vlahovic en la parte de seguir progresando en la Champions iba a solucionar muchas cosas, y del Bayern, que es un constante candidato a ganar la Champions, a mi parecer ya nada suena imposible para el submarino amarillo en esta temporada, al menos en lo que respecta a Champions. Y creo que será el encuentro más llamativo. Yo sé que la otra llave, también la otra semifinal, es muy importante, pero creo que al menos de mi parte la atención la tiene el encuentro entre Liverpool y Villarreal. Y pues bueno, en honor a lo que hizo el Villarreal, y que precisamente es una de las cosas que se suele hablar mucho al momento de exaltar la gesta del Villarreal, es decir, es un pueblo chico, bueno, es una ciudad pequeña, es una localidad pequeña que tiene pocos habitantes, y precisamente por esto quisimos traer al canal una lista de 5 equipos de las ciudades más pequeñas que han tenido un equipo en semifinales de Champions. Repito, vamos a hablar de 5 equipos que representaron ciudades chicas dentro de las semifinales de Champions. Y pues bueno, para esto hay que aclarar que hay equipos que han estado 2 veces en esta instancia, pero obviamente solo vamos a tomar en cuenta la ocasión en la que llegaron con menos habitantes a la semifinal de la Champions League. Y también creo que es importante aclarar que solo vamos a aplicar este filtro para la versión, digamos, actual de la Champions, del formato que se instauró en el 92. Y también quiero dejar en claro que todos los datos los sacamos de Data Commons. Estuvimos buscando en esa base de datos el número de habitantes de las ciudades, que en realidad por ahí tengo la lista preliminar, salieron como 10 ciudades, y pues bueno, la fuimos recortando gracias a los datos de Data Commons. Y también algo muy interesante, como latinoamericano, se me hizo gracioso ver que las ciudades, al menos en Europa, no gracioso, sino fue bastante curioso, no aumentan y aumentan y aumentan su población, y de hecho incluso algunas bajan su población conforme pasan los años. Eso se me hizo pues inusual por los datos que se manejan de este lado del charco. Pero bueno, antes de comenzar, quiero también hablar algo que es muy obvio, pero que siento que lo tengo que decir, y que es también por si a algún despistado se le ha pasado el dato. Una historia como la que estamos viendo con el Villarreal en esta temporada, simple y sencillamente no la podríamos ver si la Superliga existiera. Y esto trayendo a colación que el martes, ayer,
ayer se acaba de cumplir un año del anuncio de la Superliga y de todas estas protestas que trajo consigo. Y también les recuerdo que si el video les gusta, es de mucha ayuda para el canal darle un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades de Toyo Deportes. Y ahora sí, comenzamos con nuestra lista. En el puesto número 5, y aquí realmente también hay que aclarar que no están muy pegadas una ciudad a otra, y decidimos redondear el número de habitantes. En el puesto número 5 está el Deportivo La Coruña del 2004, que llegó a semifinales teniendo La Coruña un aproximado de 243,000 habitantes. Y pues bueno, comenzamos esta lista también con un equipo español. Ya habíamos mencionado que esto es en honor al Villarreal, y fue porque precisamente en la Champions del 2003-2004 fue una Champions llena de sorpresas. Fue aquella que el Porto de José Mourinho termina ganando, y precisamente en estas semifinales que son con las que el Porto accede a la final, derrotan al Eurodepor. Y pues bueno, hay que recordar que este Eurodepor estaba dirigido por Javier Irureta, y que tenía dentro de sus filas grandes campeones como Juan Carlos Valerón, como Pandiani, y también Lionel Scaloni, que es ahorita quien está dirigiendo a la selección de Argentina, que por cierto hablamos de la selección argentina en el video que hicimos sobre los grupos y cómo quedaron en Qatar, y por aquí va a aparecer la tarjeta. Y pues bueno, este Eurodepor, al menos esta edición del Eurodepor, llegó a la fase de grupos luego de derrotar al Rosenborg por un global de 1-0 en la fase previa, y en el sorteo de grupos le tocó compartir la suerte con el PSV Eindhoven, con el AEK de Atenas y con el Mónaco. Y la verdad es que el grupo estuvo muy peleado, pero al final entre los franceses, los españoles, los holandeses y los griegos se quedó con estos dos primeros, y justamente en ese orden. En los octavos le tocó a este Eurodepor enfrentarse a la Juventus, y pues bueno, aquí la ventaja la tuvo el Depor, que ganó los dos partidos por la mínima y dejó fuera por un marcador global de 2-0 a los bianconeri. Y justo en la siguiente etapa, en los cuartos de final, las cosas parecían muy difíciles porque se tenían que enfrentar al vigente campeón de la Champions de Europa, que en este caso era el Milan. Y pues bueno, hay que recordar que con esto el Depor es de los equipos, si no me equivoco, creo que no ha ocurrido otra vez, que un equipo elimine a los dos finalistas en la siguiente edición. A los dos finalistas de la edición anterior. Y pues bueno, la verdad es que todo comenzó bastante bien para los españoles en su visita a San Siro, ya que precisamente Pandiani abrió el marcador para la visita, pero de repente Ancelotti y la planadora que tenía con Kaká, con Seedorf, con Pirlo, se vino encima y terminaron ganando por un total de 4-1, y los rossoneri se llevaban la ventaja. Pero en el Riazor no estaba nada dicho. Y es que a la vuelta, la verdad es que se vivió una de las remontadas más épicas que se recuerden en la historia de las competiciones europeas, porque el Eurodepor terminó goleando al Milan por un 4-1 en una exhibición total, en una exhibición a un campeón vigente. Y pues con esto dejaban fuera al vigente monarca, y justamente llegarían a las semifinales, en donde con una expulsión por partido, lamentablemente el Deportivo La Coruña se quedaba en el camino de buscar conseguir lo que sin lugar a dudas hubiera sido todavía alargar más su éxito más importante en la historia de la Champions. Y ahora vamos con el número 4, porque se trata justamente de uno de los equipos que ya mencionamos aquí. Y está muy curioso porque cuando uno revisa la lista, todos los equipos en cierto modo tuvieron ya relación entre sí. Y pues bueno, en este caso sigue el PSV Eindhoven de la temporada 2004-2005, que llegó a las semifinales de dicha edición
con 208.500 habitantes en Eindhoven. Y pues bueno, el siguiente, este es el único campeón de la lista. De los 5 equipos que sacamos, este es el único que ha logrado triunfar en la Champions, aunque lamentablemente no hablamos de esta edición en específico. Y pues bueno, los rojiblancos en ese entonces estaban dirigidos por el mítico Guus Hiddink, y dentro de sus filas tenían figuras como Van Bommel, como Philippe Cocu, como Park Jin-soo, como Jefferson Farfán e incluso el seleccionado estadounidense DaMarcus Beasley. Y bueno, los granjeros accedieron a la fase de grupos luego de golear en un global de 7-3 a la Estrella Roja de Belgrado, y les tocó estar en el grupo E. En ese grupo enfrentaron al Rosenborg, al Panathinaikos y al Arsenal, y al final los holandeses terminaron pasando como segundos detrás del equipo de Arsene Wenger. Y pues bueno, aquí le tocó enfrentarse al Mónaco en los octavos, en donde hicieron valer su localía en el Philips Stadium por un marcador de 1-0 y en el Stade Louis II por un marcador de 2-0, y con eso lograron clasificar a los cuartos de final. Y ya en los cuartos de final le tocó enfrentarse al Olympique de Lyon, que precisamente venía en esta racha de los, si no me equivoco, son 7 títulos seguidos de liga que consiguieron. Y bueno, les tocó incluso jugar en el viejo Stade Gerland, y igualando con un 1-1 en el Philips Stadium, terminaron también empatando en Francia 1-1 y se fueron a los penales. Perdón, aquí lo dije al revés. La serie empezó en Francia y empataron a 1 y regresaron a Holanda y volvieron a empatar a 1. Y se tuvieron que ir a los penales, donde los holandeses ganaron por un total de 4-2. Y pues bueno, pasaron a las semifinales, pero lamentablemente ya no llegaron hasta la final porque se enfrentaron con el Milan, que de hecho es el Milan que llegó a la final de Estambul, y ya sabemos cómo terminó todo eso. Y pues bueno, en San Siro los rossoneri se impusieron por un marcador de 2-0, y en la vuelta el marcador terminó con un 3-1 a favor de los holandeses, pero que pues bueno, al final no les bastó para avanzar por el gol, bueno, por el extinto ya gol de visitante. Y en el puesto número 3 de nuestra lista tenemos al Bayer Leverkusen del 2002, que llegó a las semifinales de la edición de la Champions 2001-2002 con un total de 162,000 habitantes en Leverkusen. Y pues bueno, el Bayer Leverkusen es el único de esta lista que sí llegó a la final que le correspondía, aunque obviamente se quedó con las ganas de alzar el título. El Bayern en la edición 2001-2002 de la Champions estaba dirigido por Klaus Toppmöller, y en la plantilla tenían buenas figuras como Schneider, como Lucio, como Berbatov y como Michael Ballack. Y bueno, en el grupo F de la primera fase de grupos, porque en aquella Champions hubo 2 fases de grupos, en el grupo F de la primera fase les tocó dejar fuera al Fenerbahce y al Olympique de Lyon y ser escoltas del Barcelona, con lo que llegaron al grupo D enfrentándose precisamente al Eurodeport, y obviamente al Eurodeport de unas campañas anteriores al que ya mencionamos, y dejaron fuera al Arsenal y a la Juventus. Y en los cuartos de final se enfrentaron contra el Liverpool, y los Reds ganaron 1-0 en Anfield, pero para la vuelta en el Bay Arena los alemanes golearon con un contundente 4-2, que parece muy escandaloso, pero que en las cuentas un gol más de Liverpool los hubiera dejado fuera de la Champions. Y bueno, ahí en las semifinales les tocó enfrentarse al Manchester United, donde igualaron a 2 goles en Old Trafford, y en el Bay Arena regresaron a empatar a 1 gol. Por lo tanto, repetimos, con el extinto gol de visitante lograron avanzar a la final,
contra un Real Madrid que había dejado ya en el camino al Barcelona. Pero, todos sabemos cómo terminó esta situación porque recordamos el golazo de volea de Zinedine Zidane, que fue el que puso fin a esta aventura del Bayern del 2002. Y en el puesto número 2 de nuestra lista tenemos al Villarreal, pero no es el Villarreal de Unai Emery, sino el Villarreal del 2006, que tenía menos habitantes en la ciudad, con un total de 48,000. Y el Villarreal es el segundo de esta lista y, como lo mencionábamos, es de la ocasión histórica de la temporada 2005-2006, que significó su primer torneo de Champions y que a su vez fue que llegaron a las semifinales. En aquel entonces el submarino amarillo tenía como capitán de la nave, no es una nave, como dirigente del submarino. Por eso no hay que hacer analogías de la nada. El director técnico del Villarreal en aquellos años era el ingeniero Manuel Pellegrini y tenía como estrellas a Forlán, a Riquelme, a José Marí y a Marco Senna, e incluso hay que recordar que a este Villarreal en específico llegó como flamante refuerzo invernal el Guille Franco. Entonces el Guille Franco alcanzó a entrar en la lista de Champions y disputó partidos de los que vamos a mencionar. Ellos llegaron a la fase de grupos luego de dejar fuera al Everton en la fase previa, y ya en la fase de grupos, contra todo pronóstico, porque repetimos que era su primera participación, ganaron el grupo D, que compartían con el Benfica, con el Lille y con el Manchester United. Terminaron invictos y con 10 puntos accedieron a los octavos de final, en donde se enfrentaron al Rangers, y en el Ibrox Stadium terminaron empatando a 2 goles para volver al Madrigal, y ya en el Madrigal empatar a 1 y avanzar en el torneo por la ventaja de los goles que te daban anteriormente los goles de visita. En los cuartos de final le tocó enfrentarse al Inter, a un Inter que de verdad tenía muchas figuras, y en la ida perdieron 2-1 en el Giuseppe Meazza, pero el gol que Forlán precisamente anotó en Italia les dio esta ventajita para que solamente tuvieran que regresar a España a ganar por la mínima y con eso acceder a las semifinales. Y en semifinales la verdad es que la cosa pintaba bastante dura, porque venían a enfrentar al Arsenal, un Arsenal que por estos años precisamente venía de ser el Arsenal de los Invencibles, y con un gol en Highbury en la ida de Kolo Touré ganaron los Gunners 1-0. Y en el Madrigal, por más que lo intentaron, realmente no pudieron superar a Henry y compañía, y se quedaron en el camino. Y para la anécdota, hay que recordar que sobre el final, en el minuto 90, Clichy comete un penal sobre José Marí, y termina siendo un penal errado de Riquelme, que precisamente sí por algo se había... yo creo que una de las muchas cosas que caracterizaron el paso de Riquelme por el Villarreal fue anotar penales. Este lo falla y el Villarreal se queda en el camino. En aquella ocasión, falta ver qué podemos hablar de esta temporada 2021-2022. Y cerramos nuestra lista con el Mónaco, que llegó a las semifinales nada más y nada menos que con 30,500 habitantes. Pero ojo, no hablamos del Mónaco de la 2003-2004 temporada que ya mencionamos, del Eurodeport y la remontada al Milan, y la Champions que precisamente el Oporto de José Mourinho le termina ganando a los franceses, sino del Mónaco de la temporada 93-94, que era dirigido por Arsène Wenger, y que justamente Wenger estaba en su segunda etapa en su segunda experiencia como entrenador. Por aquel entonces el Mónaco contaba con figuras como Enzo Schifo, como Amara Simba, como Jürgen Klinsmann y Emmanuel Petit. Y cabe mencionar que los rojiblancos clasificaron a esta Champions como subcampeones de Francia, porque precisamente el Olympique de Marsella había ganado la Liga Francesa y venía de una sanción por un intento de soborno, y le tocó a los del Principado clasificarse.
en una Champions que también tenía un formato bastante diferente al que estamos acostumbrados. Y pues bueno, por esto el Mónaco tuvo que dar cuenta por un global de 2-1 en los 16avos de final del AEK de Atenas, en los octavos del Steaua de Bucarest por un global de 4-2 y en los cuartos de final se formaba una liguilla. En esta liguilla le tocó quedar emparejado en el grupo con el Barcelona, el Spartak de Moscú y el Galatasaray. Y los franceses y españoles terminaron derrotando a los rusos y a los turcos, los dejaron en el camino. Y con esto pasaron los del Mónaco en segundo lugar. Pero lamentablemente se encontraron en el camino con el que sería el campeón de esta edición, que fue nada más y nada menos que el Milan de Capello. Este Milan que apenas poco menos de un mes después terminaría por arrollar completamente al Dream Team de Cruyff. Disculpen. Y hasta aquí llegaría nuestra lista. En aquel entonces, como un agregado, el Milan de Capello terminó goleando al Mónaco por un 3-0 con goles de Desailly, de Albertini y de Massaro. Y bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. La verdad es que yo soy un fanático, como muchos, de estas historias, de estos equipos como este Villarreal, que nos demuestran que al final el 11 contra 11, con mucho corazón, con mucha técnica, con mucha táctica, con mucha aplicación, se pueden lograr gestas como la que vimos y que yo creo que revitalizan el fútbol, que permiten que precisamente no se caiga en esta monotonía y que, repito, no serían posibles si la idea de la Superliga siguiera maquilándose, llevándose a cabo y al final terminara por concretarse. Hasta aquí el video de hoy, campeonas y campeonas de Dojo Deportes. Les recuerdo que una gran manera de apoyar al canal, si es que les ha gustado el video, es darle like, es suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Y también los estoy leyendo atentamente en los comentarios. Quiero saber si recuerdan alguno de estos equipos, si no los conocían y qué les pareció, cuál fue el que les sorprendió más. Así que los voy a estar leyendo atentamente. Muchas gracias como siempre por su atención, por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao, chao.